Mis sobrinas, que tenían derecho a todo, no dejaban de robarle las cosas a mi hija, así que puse un candado en su habitación. Encontraron la llave de repuesto y le robaron aún más cosas. Así que las eché y las dejé sin hogar. Mi cuñado y sus hijas gemelas de 18 años viven con nosotros. Y las gemelas no tienen absolutamente ningún respeto por la privacidad de mi hija. El día que se mudaron, entraron en el cuarto de mi hija y tomaron su ropa. Solo se la devolvieron después de que las presioné para que lo hicieran. Cuando llevé esto a la atención de mi cuñado, no vio ningún problema en ello. Mi esposa dijo lo mismo, que eso era solo comportamiento típico de chicas adolescentes. Las gemelas pronto se volvieron más invasivas, tomando las joyas de mi hija, sus productos para el cuidado de la piel e incluso su computadora portátil. La gota que colmó el vaso fue cuando mi hija compró un kit de maquillaje de $75 por el que había estado ahorrando, y una de las gemelas lo tomó sin permiso y lo arruinó. Cuando me enteré de esto, me enfurecí e inmediatamente le compré a mi hija un candado industrial para su puerta. Cuando mi cuñado vio el candado, no le gustó nada. Gritó que estaba tratando a sus hijas como si fueran ladronas, y que mi mocosa consentida podía simplemente comprar un kit de maquillaje de $10 en Walmart. En cuanto dijo esto, quise lanzarme sobre él, pero mi esposa entró y nos interrumpió. Ella terminó tomando su lado, diciendo que las chicas adolescentes se prestan las cosas todo el tiempo y que debía quitar el candado de la puerta de nuestra hija. Mis palabras exactas fueron, sobre mi cadáver. Como era de esperar, no pasó mucho tiempo antes de que la situación fuera de mal en peor. A pesar del candado, la privacidad de mi hija seguía siendo invadida. Los gemelos de alguna manera encontraron la llave escondida que le había dicho a ella que guardara como respaldo por si perdía la suya. Todavía no sé cómo lo hicieron. Un día, mientras ella estaba fuera, se colaron en su habitación y se llevaron su laptop. Esta vez, dejaron la ropa y el maquillaje. Horas más tarde la devolvieron, pero estaba prácticamente destruida. La pantalla estaba rota, el teclado no respondía y ni siquiera encendía. Cuando mi hija la vio, se derrumbó por completo. Ese portátil contenía todo, meses de ensayos de la universidad, proyectos en los que había pasado noches enteras perfeccionando, y fotos personales que no podría reemplazar. Se sentó en el suelo abrazando la laptop rota y lloraba desconsoladamente. Nunca la había visto así, y mi corazón se rompió. Estaba furioso más allá de las palabras. Esto fue deliberado, descuidado y cruel. Entré furioso en la sala de estar, donde mi cuñado estaba sentado, completamente ajeno al daño que sus hijos habían causado. Le conté lo que había pasado, esperando algún tipo de disculpa o al menos un reconocimiento de que sus hijas habían cruzado un límite. En cambio, se encogió de hombros. Dijo que no le habían hecho daño a mi hija, Courtney, y que por eso existían las copias de seguridad de todo. Hizo que pareciera que yo debía enseñarle una lección a ella. Vi todo de rojo. Ese accidente acababa de borrar meses de trabajo de mi hija. No tenía idea de lo que ese portátil significaba para ella. Ella misma había ahorrado para comprarlo y ahora estaba arruinado. Le dije que sus hijas debían asumir la responsabilidad. Él dijo que hablaría con los gemelos, pero que estaba seguro de que no lo habían hecho a propósito. No podía creer lo que estaba escuchando. Han estado invadiendo su espacio durante semanas, llevándose sus cosas, y ahora han destruido algo que no puede reemplazar. Le dije que necesitaba arreglarlo porque, si no lo hacía, lo haría yo. Después de una larga y acalorada discusión, finalmente accedió a cubrir parte del costo de reemplazar la laptop. Actuó como si me estuviera haciendo un favor, como si tuviera que estar agradecido de que ofreciera algo en absoluto. Fue exasperante, y la tensión en la casa aumentó aún más después de eso. Mi esposa trataba de mantenerse neutral, esperando que todo se resolviera con el tiempo. Pero incluso ella empezaba a frustrarse. La actitud de su hermano y su total falta de responsabilidad la estaban desgastando. Lo defendía cada vez menos, y podía ver el agotamiento en sus ojos cada vez que discutíamos sobre la situación. La semana siguiente, Mercy y yo supimos que necesitábamos unas vacaciones lejos del desastre en casa. Así que Mercy, Courtney y yo hicimos un viaje de fin de semana a un resort cercano que tenía un parque de diversiones al lado. Fue tan relajante que casi me hizo olvidar todo lo que estaba ocurriendo en casa. Lamentablemente, tuvimos que regresar. Y al entrar en la casa, me quedé congelado. El olor a cerveza rancia,
Humo de cigarrillo y algo dulce me golpeó en la cara. Al entrar, noté refresco derramado que había empapado la alfombra. Mi esposa soltó un grito a mi lado. La sala estaba hecha un desastre. Los cojines del sofá estaban en el suelo. La mesa de centro había sido empujada contra la pared. Y huellas de zapatos embarrados iban directo hacia la cocina, con latas vacías, botellas y envolturas por todas partes, como si un tornado hubiera pasado por la habitación antes de que llegáramos. Sentí que el estómago se me revolvía, pero no podía perder tiempo ahí. Subí corriendo las escaleras, de 2 en 2. Mi corazón latía con fuerza. Cuando llegué a la habitación de mi hija, vi que la cerradura que había instalado estaba rota, la puerta colgaba ligeramente abierta, y adentro había caos. Los cajones de su cómoda estaban arrancados, ropa tirada por el suelo, su cama deshecha, y su laptop había desaparecido. Escuché los pasos de mi esposa detrás de mí. Su jadeo fue agudo al ver todo. «Oh, Dios mío», susurró. Miró la cerradura rota, luego el desastre adentro. Por un momento, solo se quedó ahí parada, en silencio. Su mano cubría su boca. No se movió. Abajo, la puerta hizo clic al abrirse y mi cuñado entró tranquilamente, con el celular en la mano y una sonrisa perezosa en el rostro. Nos dijo que los chicos habían tenido una pequeña fiesta y, mientras estábamos fuera, se les fue de las manos. Destrozaron el lugar, su cuarto estaba hecho pedazos. Esto es todo para ella. Ni siquiera levantó la vista de su teléfono y me dijo que me relajara. Mencionó cómo nosotros organizábamos peores fiestas cuando éramos jóvenes. ¿Recuerdas esa en la prepa? Mamá y papá estaban fuera de la ciudad y tuvimos a todo el grupo en casa. Sonrió al recordarlo, como si estuviera orgulloso. Destrozamos la casa, pero la limpiamos. Sin problema. Mamá nunca se enteró. Lo mismo aquí. No es gran cosa, dijo. Mi esposa parecía más que furiosa. Le recordó que ellos limpiaron el desorden antes de que sus padres llegaran. Esto no era nada como lo que pasó en la prepa. Luego, él me aseguró que los chicos limpiarían todo. Dijo que estábamos exagerando todo esto. Por primera vez desde que se mudaron, vi a mi esposa enfrentarse a su hermano. Dio un paso hacia él y le dijo que él iba a limpiar esto y a pagar por los daños. El hermano primero pareció confundido. No esperaba tener que pagar por los daños. Trató de razonar con ella, diciendo que solo fue una fiesta. Ella lo interrumpió en medio de sus excusas y le dijo que los gemelos necesitaban asumir la responsabilidad. La miró por un segundo. Parecía que iba a discutir, pero luego se tragó las palabras que tenía listas. Finalmente aceptó que se haría cargo, pero no sin un gran suspiro. No estaba acostumbrado a ser llamado la atención de esa manera, especialmente no por su hermana. Por primera vez en semanas, sentí que no estaba solo en esta lucha. Una tarde, me senté en la mesa de la cocina revisando las finanzas familiares. Algo me había estado molestando durante semanas. Nuestros ahorros parecían más bajos de lo esperado, pero no podía identificar por qué. A medida que profundicé más en los registros bancarios, noté un patrón. Había pequeños retiros recurrentes cada pocos días, $50 aquí, 75 allá. Con el tiempo, se sumaba. Y mi corazón se hundió al darme cuenta de que el total superaba los $1000. Revisé todo 2 veces, esperando estar equivocado, pero sabía que no era el caso. Los patrones de retiro no coincidían con nuestros hábitos de gasto, y mi esposa había sido tan cuidadosa con nuestras finanzas como yo. Fue entonces cuando me di cuenta. Había solo otra persona con acceso a nuestra cuenta. Esperé hasta que mi esposa llegó a casa y le puse los registros bancarios frente a ella. Le mostré que alguien había estado sacando dinero de nuestros ahorros. Ella pasó las páginas. Vi la realización en sus ojos. Las fechas y los montos apuntaban a una persona. Era su hermano. Había estado sacando pequeñas cantidades durante meses. No sabía para qué lo estaba usando, pero todo estaba allí. Por un momento, ella solo miró los papeles, como si esperara que le dijeran algo diferente. Luego, los dejó caer sobre la mesa. No tuvimos que esperar mucho para confrontarlo. Cuando llegó más tarde esa noche, no me contuve. Le puse los registros bancarios delante. Y antes de que pudiera inventar excusas,
mi esposa le exigió una explicación. De inmediato admitió haber tomado el dinero, pero nos dijo que no era lo que pensábamos. Explicó que había estado teniendo dificultades y que había estado usando el dinero en apuestas de fútbol en un sitio de apuestas en línea, pero juró que casi lo tenía pagado. Dijo que solo necesitaba un poco más de tiempo y un par de cientos de dólares más, y estaría fuera de nuestro camino. Prometió que estaba cerca de lograr un gran golpe. Mi esposa parpadeó, incrédula. Él sabía que sonaba mal y explicó que todo era parte del juego. Dijo que ya había ganado un poco menos de $100, pero que era porque apenas estaba comenzando. Afirmó que sabía cómo ganar. En ese momento, ella explotó con él, y él intentó explicar que no estaba robándole porque tenía la intención de devolvérselo. Dijo que estaba desesperado y no quería vivir con nosotros para siempre, y que esta iba a ser su salida para conseguir su propia casa nuevamente. Había visto que le había funcionado a muchos de sus amigos y dijo que quería intentarlo. Nos rogó que le diéramos un poco más de tiempo y eventualmente más dinero. Ella le dijo que tendría que devolver cada centavo de ese dinero y que no le importaba lo cerca que él pensara que estaba de ganar a lo grande. Esto se acaba aquí. Nos has traicionado. Has robado de tu propia familia. ¿Y para qué? ¿Para conseguir algo rápido de valor? Ella le gritó. Él abrió la boca para discutir, pero se detuvo al ver la expresión en su rostro. Aun cuando él aceptó, supe que las cosas nunca serían iguales. La confianza que una vez tuvieron se esfumó. Después de que él nos robó, ella ya no podía ni mirarlo de la misma manera. Y en ese momento, mientras la veía alejarse, me di cuenta de que algo había cambiado entre ellos. Con el paso de los días, la tensión entre ellos solo creció. Mi esposa aún intentaba mantener algo de paz en la casa, pero la distancia entre ella y su hermano era evidente. Ya no lo defendía ni justificaba sus acciones con excusas. Recibí una llamada mientras estaba en el trabajo. Mi hija se había desmayado en la escuela, el director dijo que se desvaneció en medio del pasillo entre clases. Dijeron que fue por agotamiento, pero cuando llegamos al hospital, estaba claro que era algo más. Ella estaba acostada en la cama, conectada a monitores, pálida y agotada. El doctor entró y no suavizó las cosas. Dijo que fue causado por el estrés. Estaba agotada física y emocionalmente. Y no era por la escuela o por asuntos sociales. Era por la casa. La tensión constante, las peleas por su espacio, y los gemelos que siempre la molestaban. Todo eso había cobrado su precio. Miré a mi esposa. Podía ver que estaba en shock, pero también que se estaba dando cuenta de lo mal que habían llegado a estar las cosas. Todas esas veces que le dije que la situación era demasiado, que nuestra hija estaba sufriendo, lo había ignorado, pero ahora aquí estábamos. La culpa en su rostro era evidente. No dijo mucho, pero podía ver que le había afectado profundamente. No necesitaba decir nada. Ambos sabíamos que nuestra hija estaba en el hospital por el caos en casa. Mi esposa no intentó justificar nada. Simplemente se quedó ahí, en silencio. Después de un rato, se inclinó y tomó la mano de nuestra hija. Sabía que ya era hora. Su hermano y sus hijas tenían que irse. No más segundas oportunidades ni intentar hacerlo funcionar. Nuestra hija necesitaba paz, y no podíamos dársela con ellos en la casa. Mi esposa finalmente lo vio también, después de la visita al hospital. Sabía que no podía evitarlo más. Las cosas se habían salido de control. Y en el momento en que volví a la casa, me di cuenta de que era hora de enfrentar a mi cuñado. Lo encontré sentado en la sala, completamente ajeno a todo. Esa actitud casual que siempre había tenido antes me parecía inofensiva, pero ahora solo hacía que me hirviera la sangre. No perdí el tiempo. Le dije que él y las niñas debían irse. Ya era suficiente. Al principio se resistió, diciendo que no tenía a dónde ir, como si eso de alguna manera excusara todo lo que había sucedido. Jugó la carta de la familia y trató de hacerme sentir culpable para que cambiara de opinión. Pero esta vez no cedí. El bienestar de mi hija estaba en juego, y no iba a sacrificarlo por nadie, ni siquiera por él. El punto de inflexión fue cuando mi esposa intervino. Había estado atrapada en medio de todo esto durante tanto tiempo, defendiéndolo constantemente, restando importancia a su comportamiento. Pero después de ver a nuestra hija en el hospital, algo cambió. Me apoyó,
Finalmente se dio cuenta de cuánto daño se había causado. Podía ver la culpa en su rostro por no haber intervenido antes. Pero ahora estaba decidida. Le dijo a su hermano que tenía que irse. Él se quedó atónito. No creo que alguna vez esperara que ella se pusiera de mi lado. Pero la situación había llegado a un punto crítico. La tensión en la habitación era palpable. Por un momento, parecía que él iba a discutir nuevamente. Pero se dio cuenta de que hablábamos en serio. Empacaron sus cosas y se fueron. Y así, la casa se sintió más tranquila. Fue como si se hubiera levantado un peso de encima. Una vez que se fueron, mi esposa se disculpó. Pude ver cuánto la había estado afectando y cuánto había pasado por alto por el bien de la familia. Admitió que debería haber visto las señales antes y haberme escuchado cuando expresé mis preocupaciones. Pero en ese momento, no me interesaba culpar a nadie. Solo quería avanzar por el bien de todos. Más tarde esa noche, volvimos a ver a nuestra hija en el hospital. Aún estaba débil, pero pude ver un cambio en ella. Cuando le dijimos que se habían ido, pareció aliviada. No fue una decisión fácil, pero fue la correcta. Después de todo lo que habíamos pasado, mi familia finalmente tenía la oportunidad de respirar de nuevo.